En los siguientes minutos vamos a hablar en nuestro programa de arquitectura efímera y de reconstrucción virtual, y lo vamos a hacer con la profesora de Historia del Arte de la UNED, Victoria Soto. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de este tema también. Tenemos como invitada a Isabel Solís. Isabel Solís es graduada en Historia del Arte y es alumna del Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica. Ella también es infografista. Bienvenida. Gracias. Es un tema verdaderamente apasionante y del que yo creo que nuestros oyentes, no por tanto desde luego los alumnos de Historia del Arte a lo mejor, pero sí los oyentes en general, no conocen demasiado, a pesar que a lo largo de la historia es algo que está y que persiste. ¿Por qué habéis centrado vuestra investigación precisamente en ahondar en la realidad virtual? En mi caso, y personalmente, me gustaría decir que siempre me ha fascinado una animación virtual o una reconstrucción virtual con todo aquello que tiene que ver con el patrimonio. La reconstrucción virtual de un edificio que ha desaparecido, de una ciudad que ya no está, de una excavación arqueológica que me proyecta cómo debía de ser. Entonces, todo eso que ahora podemos ver por televisión, que podemos ver por YouTube, que podemos ver por Internet, creo que es un tema apasionante para un profesor porque da unas posibilidades para el estudio de la historia del arte increíbles. Estamos hablando de arquitectura efímera, de reconstrucción virtual, de realidad virtual. Quizá, aunque sea muy brevemente, debiéramos definir qué es la realidad virtual. Muchos lo sabrán, otros no. Isabel Solís. Pues sí, Isabel, podemos definir de forma breve que la realidad virtual se produce mediante animaciones o reconstrucciones digitales para conseguir presentar partes de la historia. En nuestro caso, convertimos las fuentes escritas en fuentes visuales, que bien pueden ser imágenes coloreadas o incluso queremos llegar a hacer piezas en movimiento con imagen y sonido. Hay una propuesta concreta, una propuesta que traemos a este programa y a estos micrófonos, que ya ha estado además pues en un congreso internacional muy importante y probablemente irá a otros. ¿De qué propuesta hablamos? Cuando Isabel y yo hicimos un trabajo en equipo, vimos que podíamos, con su metodología digital, reconstruir una entrada triunfal, lo que es la proclamación de Carlos IV y María Luisa en 1789, la proclamación en Madrid, porque quedaban estampas, quedaban noticias, se publicó un libro conmemorativo que nos daba todas las pautas y había muchísima documentación y estudios de cómo se produce esa fiesta. Y entonces pensamos que no solo se podía reconstruir, sino que se podían rescatar muchos aspectos poco conocidos de esa proclamación o de esa arquitectura efímera. Por ejemplo, el color. El color que, claro, había desaparecido probablemente y tenéis que reconstruir ¿a base de qué? Claro, el color había desaparecido porque estamos hablando de arquitectura efímera, es decir, estamos hablando de una arquitectura que no permanece, que no perdura, una arquitectura provisional, ocasional, que se hace para un acto concreto, para una celebración, por tanto, su duración es mínima. ¿Y por qué una duración corta? Porque se hacen unos materiales endebles, en maderas, en estuco, en lienzos, y que podríamos conseguir reconstruir cómo se coloreaba. Y es ahora, digamos, uno de los objetivos y de los fines, conseguir desde una metodología digital, que me gustaría que explicara ahora mi compañera, ese colorido, sabiendo que la perspectiva digital no es una perspectiva real, es una recreación, por decirlo así, y que además estamos trabajando en probabilidades, en hipótesis, que eso entra dentro, lógicamente, de una investigación como la que llevamos. Hablaremos de este interesantísimo proyecto, de esta entrada de Carlos IV y de María Luisa en 1789. Pero claro, para hacer todo esto hace falta una serie de medios informáticos, tecnológicos, de los que tenéis que disponer. ¿Cuál es este método?
Pues nosotros lo que disponemos son de ordenadores al uso, pero que cuentan con software avanzado para que nos proporcionan los medios para poder llegar a obtener estos resultados. Utilizamos una metodología que se centra en el proceso de trabajo que se inicia en la obtención de la estampa original hasta la imagen de policromía simulada. Para ello ha sido necesario la utilización de distintos software. En primer lugar, un programa de dibujo, MicroStation, que es primo hermano de AutoCAD, para delinear el grabado con el que se obtiene una estructura poligonal, que técnicamente se llama jaula de alambre, para hacernos un poco más la imaginación de la figura que estamos consiguiendo, y se le incorpora con este mismo software unas características tridimensionales para poderlo exportar a 3D Studio Max y así poder crear una animación con la intención de obtener sombras en el momento de renderizarlo. En segundo lugar, con Photoshop se preparan los materiales para poderlos aplicar a los ornatos efímeros elegidos. El proceso continúa con la realización de una simulación realista del comportamiento de luces, texturas y materiales que proporcionan un acabado fidedigno. A continuación, y para concluir la realidad virtual, se procede a filtrar todos los resultados a través de un software de retoque fotográfico que permita editar las figuras rasterizadas como nos brinda Photoshop, pero que igualmente nos podría brindar Pinesoft Pro, Aperture, Djinn, Pixelmator. Y en un futuro esperamos poder contar con una tecnología de Real Life Textures, texturas reales, para poder aplicarlas a nuestros futuros proyectos 3D. Es desde luego una cosa apasionante, porque en realidad estamos uniendo toda esta tecnología de la que nos está hablando Isabel Solís con esta recreación, por ejemplo, en este caso del que estamos hablando, de esta entrada triunfal, en la que además intervinieron arquitectos de renombre en su momento, de los que ahora hablaremos. Es como unir el arte, lo efímero y a la vez la tecnología y la modernidad. Exactamente. Es aproximar casi polos opuestos, porque estamos hablando de proyectos del siglo XVIII, de figuras como Juan de Villanueva, como Diego de Hermosilla, pintores de la categoría de Luis Paret de Alcázar, de escultores de primera fila. Tengamos cuenta que es el momento, 1789, de la Academia, del estilo neoclásico. Entonces, ¿qué nos brinda esta reconstrucción que hemos puesto además sobre un plano? Pues nos brinda un Madrid que intentaba ser nuevo, que brindaba al nuevo monarca una nueva imagen, con un colorido además distinto al del barroco anterior, con un colorido más luminoso, quizá no tan estridente, digamos más monócromo, porque lo que imperaba era la arquitectura, el modelo clásico, el modelo antiguo. Es por lo tanto importantísimo el color, hay que insistir en el color. Pues sí, ¿por qué insistimos en el color? Es lo más inédito de la arquitectura efímera. Tenemos noticias, tenemos descripciones, tenemos todo tipo de crónicas, tenemos dibujos a plumilla, a lápiz y tenemos estampas de los libros que, digamos, editaron para contar esa crónica. Pero claro, el porcentaje máximo es en blanco y negro, los grabados son monocromos. Es decir, blanco y negro. Los dibujos casi siempre también, salvo contadas excepciones. Entonces, lo más inédito, lo más desconocido, visualmente es el color. Pero el color sí que aparece narrado. Aparece narrado porque los autores nos hablan de jaspes, de dorados, de plateados, de columnas imitando pórfido, de mármoles de todo tipo, mármol de San Pablo, de granito, de drapeados y colgaduras de carmesí, con lo cual es una imagen visual cromática, festiva, luminosa, que se ha perdido. Lo cierto es que efectivamente hay muchísimos estudios o numerosos estudios sobre este acontecimiento, sobre esta conmemoración. Sin embargo, efectivamente este aspecto de la policromía es un aspecto quizá algo olvidado hasta ahora. Olvidado, pero ahora mismo ese aspecto en los últimos años está teniendo precisamente a través de esa perspectiva digital un interés para los historiadores, porque las noticias las tenemos. Lo que no tenemos es el color ni cómo conseguían ese color. Es un proceso, como vemos, complejo, este complejo técnico. Para entenderlo además así explicado ahora y en un micrófono, quizá podríamos pensar que el resultado, por aquello de lo digital,
no es tan real, es algo artificioso o artificial. Ahí entramos un poco a valorar el tema del Real Life Textures, porque nosotros lo que usamos y partimos es del colorido que nos proporcionan los programas digitales al renderizarlo. Pero nosotras queremos dar un paso más allá y realmente lo que ocurre con estas texturas reales es que son fotografías tomadas de la realidad, pero en nuestro caso esa realidad no existe hoy en el siglo XXI. Entonces tenemos que recurrir a fuentes primarias que en ocasiones son representaciones pictóricas que a su vez, dependiendo del tema de conservación, hay que seguir retocando con esos programas y luego conseguir a modo de patrones esa especie de texturas para poderlas aplicar a esos ornatos efímeros con los que estamos trabajando. Por ejemplo, uno de los estudios que nos hemos visto abocados y que tendremos que seguir haciendo es el estudio de la policromía de los retablos, de las esculturas. ¿Por qué? Porque están en madera y porque son de una época en que también se pintaban y se imitaban. Muchos retablos imitan jaspes, imitan mármol, imitan todo tipo de piedras, están dorados y entonces digamos que ese cromatismo lo podemos tratar para aplicarlo también a la arquitectura efímera. Este trabajo con estos objetivos que se va a ir además desarrollando como estamos viendo en el tiempo, es decir, empieza ahora pero va a continuar. Se presentó en este Congreso Internacional del que hablaba en el principio, un Congreso Internacional en Lisboa sobre ciudades perdidas y transformadas. ¿Por qué en este Congreso y qué es lo que se pudo sacar de conclusión en este Congreso Internacional de Lisboa? El primer descubrimiento fue reconocer que la tecnología digital lleva años estudiándose en numerosas universidades de Europa como un instrumento válido para recuperar el pasado patrimonial y con ello encontrar las huellas de identidad que en muchos casos se han perdido. Bien por el discurrir histórico, por las catástrofes o las transformaciones radicales que se han operado en las ciudades. Pensemos en el caso de Lisboa, con el terremoto y consiguiente tsunami de 1755. Otro aspecto que vimos fue el carácter interdisciplinar que estas investigaciones implican, ya no solo porque se unan profesionales de las humanidades como arqueólogos, historiadores del arte, historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, sino porque interactúan con ellos otros profesionales de la digitalización tecnológica, como pueden ser infografistas, informáticos, técnicos de la imagen y demás. Entre las ponencias presentadas en este congreso comprobamos la diversidad de objetivos planteados desde la visualización de la ciudad ideal del Renacimiento hasta la reconstrucción de barrios desaparecidos, como el caso del gueto judío de Venecia. También se vieron propuestas de patrimonio digital con fines turísticos o nuevos museos virtuales. Sin embargo, de todas las aportaciones es la arqueología y el patrimonio del mundo antiguo el capítulo más destacado, puesto que es la disciplina pionera en este campo de la reconstrucción virtual y son muchos los años que están trabajando en ello. Es un poco, profesora Soto, lo que hablábamos cuando hemos comenzado este programa, pues que hay diversas ramas también del arte, pero por supuesto, por ejemplo, la arqueología, aquello que ha desaparecido hay que crearlo prácticamente de la nada. Efectivamente, requiere un estudio interdisciplinar, exhaustivo, importante y además con unos medios tecnológicos y económicos muy fuertes. De todas formas, ya no van a ser los únicos, serán los pioneros, pero hay que decir que ahora hay una aceptación de la aplicación digital en otras disciplinas que debemos tener en cuenta. Cualquiera hoy que va a un museo se da cuenta enseguida que una parte, un pequeño espacio, se ha destinado para hacer una animación digital. En Viena ha habido una exposición que se llama El triunfo del teatro, en el que se ha hecho una reconstrucción o recreación virtual de un evento que fue el matrimonio de Margarita Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, que fue inmortalizada en las Meninas, con su tío Leopoldo I. Esta celebración se hizo una fiesta, un ballet ecuestre, y se ha recreado virtualmente. Hay muchísimas animaciones. En la misma exposición que ahora hay sobre Carlos III y los reales sitios, han hecho también una animación, una recreación, no me gusta decir animación, prefiero decir recreación o reconstrucción, en este caso es una recreación. Hemos comenzado también por saber esta propuesta que se centraba en la entrada real de Carlos IV y María Luisa, pero hay otras
que también están haciendo en este momento dentro de este grupo de investigación que aquí está representado. Bueno, sí, tenemos en un futuro la idea de intentar policromar los arcos efímeros que se levantaron para el recibimiento en Lisboa de Felipe III en 1619. También en un futuro nos gustaría policromar lo que es el espectáculo fúnebre a través de alguna celebración de exequias, de algún catafalco. Pero bueno, todo está en ciernes. De todas formas, me gustaría recordar que hay muchos equipos trabajando en estos momentos, que hay un grupo británico que está trabajando sobre precisamente reconstrucciones virtuales de las fiestas en el mundo hispánico, en la corte. Porque está teniendo aceptación esta metodología, este método de estudio y de investigación, tanto para profesionales como para la propia difusión docente. Porque yo creo que es importante, porque es una nueva mirada, es una relectura de la fiesta, de alguna forma. Es una forma de ver distinta a la que hasta ahora tradicionalmente se estaba realizando con investigaciones solo en papel. Evidentemente hay que buscar la imagen, vivimos en ella. ¿Y dónde están los límites de la aplicación digital? Pues no vulneramos los límites o los principios desde hace años que se han establecido como normativa, porque esos límites están dentro de lo que podemos llamar el uso responsable de la tecnología y la máxima exigencia de un nivel de calidad virtual en el trabajo, tal y como se definieron los objetivos de los principios de Sevilla. No caer en la invención, en realidad estos límites o principios se definieron en The London Charter. Es un documento de 2009 que normalizó una serie de principios sobre la computarización visual del patrimonio cultural basada en los resultados obtenidos mediante ordenador. Se pide un rigor académico, integridad intelectual y tecnológica, cuyos resultados visuales transmitan con precisión el estado de los conocimientos investigados o las hipótesis conseguidas. Es un documento que se tiene en consideración la planificación, la documentación y la difusión de los proyectos de reconstrucción virtual, además de su empleo en la didáctica. De igual forma que en nuestra investigación, The London Charter contempla reconstrucciones hipotéticas de un lugar u objeto patrimonial. En este sentido, da curso de naturaleza a cualquier incertidumbre objetiva. Como contrapunto, exige las fuentes de investigación utilizadas, su procedencia y su metodología, así como la sostenibilidad y la difusión del proyecto. Y ya para terminar hemos comentado hacia dónde puede ir también pues esta investigación que se presentó en este Congreso Internacional de Lisboa y que supongo que irá a otros congresos igualmente, porque es verdaderamente bello ver cómo se reconstruye y cómo vuelve a tomar forma y color aquello que ni siquiera sabemos cómo era. Bueno, nosotros vamos a incorporar en una propuesta de innovación docente esta metodología y parte de los trabajos que queremos realizar. En un futuro, pues vamos a intentar participar en seminarios y congresos como el próximo que se va a celebrar en Granada y otro que se va a hacer en Coimbra, precisamente sobre la enseñanza inmersiva. Pues seguiremos seguro hablando de este tema y presentando estos nuevos proyectos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias.